fue esa experiencia? Pues la experiencia fue impresionante. O sea, yo creo que yo siempre hablo que es la mejor experiencia de mi vida. O sea, quiero decir, al final tú te vas con 23 años, habiendo acabado la carrera, te vas a un país totalmente diferente, ¿no? Bueno, para la gente que no lo sepa, Hong Kong es una isla, es parte de China. Lo que pasa que hasta hace 30 años ha sido una colonia británica. Entonces ellos tienen ese sentimiento de independencia de China, que aunque ahora China lo está, bueno, no va a meter en política, pero Sí, bueno, bueno, que... ya se están un poco ya yendo hacia China. Ellos como sociedad se sienten muy independientes, tienen el idioma que es el inglés, tienen el idioma del sur de China que es cantonés, o sea, no se habla mandarín. Y luego también tú les ves físicamente, son diferentes a lo que son unos chinos, digamos que pues, la gente de Beijing, Shanghái, se les ve un poco diferentes, ¿no? Al final son más taiwaneses o más japoneses, coreanos, un poco la forma de vestir, también, oye, con la mezcla que han tenido también con toda la gente occidental, ¿no? Ellos tienen un oasis en Asia. Eso es, tienen una mentalidad totalmente distinta, ¿no? Al final Hong Kong es la capital económica de Asia, ¿no? Es donde están todos los bancos. Entonces, China tenía ese truquillo de que Hong Kong era, digamos, el sitio donde se puede hacer libre mercado dentro del país, ¿no? Entonces, bueno, pues es una ciudad que está también llena de expats, ¿no? Llena de empresas gigantes y donde, bueno, pues tienes todas las oportunidades del mundo para desarrollarte, ¿no? O sea, el idioma bien, entonces. El idioma perfecto porque habla todo el mundo inglés. Qué bueno. Porque todo el mundo cuando te dice, ¿has estado en China? ¿Has aprendido mandarín? No, porque no se habla mandarín. O sea, se habla cantonés, que es como si hablas euskera aquí. Claro. Sí que es cierto que los de allí saben mandarín porque tienes que saberlo, pero tú allí tienes que tener mucha voluntad para ponerte a hablar cantonés porque luego, quiero decir, no te va a servir de mucho cuando te vuelvas a Europa o a algún otro país, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mi mejor amigo que ha estado viviendo 5 años en Shanghái habla ahora chino perfecto, se acaba de mudar a Singapur, pero él desde el primer momento se puso a hablar mandarín porque luego es un valor añadido para cualquier empresa que se vaya, ¿no? Pero sí. aprender cantones en este caso no. Entonces hablábamos en inglés, tú te vas a un comercio, hablas en inglés y no tienes ningún problema, pero luego es una ciudad que tienes un montón de contrastes. Justo el otro día hablaba con un amigo que decía, yo vivía en el centro, que al final estás en un sitio lleno de rascacielos, pero te ibas, cruzabas la esquina y de repente al lado de un banco, de un HSBC, tenías una tienda de pollos que tú elegías el pollo, le cortaban el cuello y te lo desplumaban ahí en vivo. O sea, tenías esos dos contrastes digamos, del mundo de ahora y el de antes, ¿no? Claro. Entonces, digamos que es una ciudad muy loca también. Tienes todo lo que quieras, quiero decir, estás en el centro, parece que estás en Manhattan, pero luego tienes unas islas a 20 minutos, unos montes increíbles y puedes hacer de todo, la verdad. ¿La cultura era más occidental o...? Sí que es cierto que es como la parte, digamos que es una zona muy fácil de irte, digamos que con todo el cambio que tiene de venir de un mundo de occidente a oriente, Hong Kong digamos que es una ciudad muy friendly, porque al final es muy occidental, al final ha sido una colonia británica hace 30 años, entonces tienes todo lo bueno digamos, de Europa, pero con el choque cultural de Asia, ¿no? Al final sí que hay choque cultural, pero es muy fácil vivir ahí. Si tuvieras que decir la mayor lección que aprendiste en ese periodo que pasaste en Hong Kong, ya puede ser profesional o personal, ¿con cuál te quedarías? La mayor lección, yo siempre digo, el mayor aprendizaje, yo maduré. Yo salí del cascarón en Hong Kong, quiero decir. O sea, al final, tanto yo como todos los amigos con los que estábamos allí, que nos hicimos nuestra pequeña familia, ¿no? Porque estás, como digo, muy lejos de tu casa. Yo creo que todos nos desarrollamos más personal que profesionalmente, ¿no? Porque es lo que te digo, no es lo mismo irte pues yo estudié Erasmus en Italia, no es lo mismo irte de Erasmus a Italia, que estás a una llamada de teléfono de casa, que irte a un país con 7 horas de diferencia y solo, que te tienes que hacer todo. Entonces, para mí, el mayor aprendizaje va a nivel personal. Luego, a nivel profesional, sí que es cierto que un poco... A diferencia de lo que hemos hablado antes, de que yo estoy muy a favor del grupo, ¿no? De ayudar, ahí es todo muy individualista. Entonces, sí que es cierto que aprendes un poco a intentar ser el mejor, porque ahí la competencia es masiva. Entonces, sí que es cierto que te tienes que diferenciar del resto para destacar. Entonces, ahí te comen. Si tú no espabilas, te comen. Entonces, sí que es cierto que aprendes a intentar ser el mejor. No ser el mejor, pero por lo menos intentarlo o destacar, ¿no? Sí. Intentar ser diferente.
Eso es buen aprendizaje para luego extrapolarlo, porque es algo que aquí yo por lo menos percibo que no es tan común. Entonces, en el momento en el que ya vienes de un entorno tan competitivo que has interiorizado ese proceso de destacar, vienes aquí y todavía igual destacas aún más. Sí, yo creo que es un poco la diferencia entre, he dicho en ser el mejor, pero creo que es mejor decir ser diferente. Sí. Porque yo soy muy consciente que nunca voy a ser el mejor en nada, pero sí que puedo ser diferente. Entonces, ya simplemente con esa diferencia voy a llamar la atención de cierto público, ¿no? Sí. Entonces, creo que ese fue uno de los aprendizajes que me llevé de ahí, ¿no? El hecho de que hay tanta competencia que tienes que destacar de alguna forma u otra, ya siendo con tu trabajo, con tu forma de ser o con no sé, la estrategia que lleves, ¿no? En cualquier aspecto, pero intentar diferenciarte del resto. Claro. ¿Algo que te gustó mucho de esa experiencia y echas de menos aquí en España, por ejemplo? Hombre, diría que la cultura, ¿no? Pero tampoco sería capaz de vivir mucho más tiempo ahí. O sea, quiero decir, a mí me gusta mucho la cultura asiática, pero para un ratito. O sea, es decir, pues, por ejemplo, la comida, ¿no? O sea, pero no echo de menos en comparación con la comida aquí, ¿no? Pero sí que es cierto que el choque cultural es muy importante y aprender también a relacionarte con personas de forma diferente, ¿no? El simple hecho de que ellos no te digan que no. Tú tienes que aprender a estar hablando pues, trabajando con personas que no te dicen que no. Tienes que aprender a cuándo te están diciendo que no sin decirte la palabra no, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ese tipo de aprendizajes pues te los traes, pero a nivel de echar de menos algo, yo creo que es un poco... Sí que es cierto que tienes cosas que no tienes aquí, ¿no? Al final, pero es un poco pues, los paisajes, la cultura, la gastronomía, pero no lo cambio por nada aquí. Pero bueno, tener ese mix estaría muy bien, ¿no? Pero bueno, al final nosotros vivimos en una ciudad muy pequeña aquí en San Sebastián. Si te vas a Madrid o Barcelona, lo puedes tener, ¿no? O sea, es más que nada vivir la experiencia más que echar de menos algo de lo que tienes ahí, ¿no? Sí, echas de menos esa experiencia de lo que viviste, que es algo que recuerdas con lo que echaría de menos es la familia que creamos, ¿no? El grupo que nos hicimos ahí, ¿no? Pero como siempre digo, cuando vuelves ya nunca va a ser lo mismo, ¿no? Entonces quedarte con la experiencia que viviste, ¿no? Y que me llevo a día de hoy, ¿no? Y que personas que tuve ahí, por ejemplo, ya te digo, el día de mi boda que va a ser en breve, van a estar, ¿no? Entonces, esa sensación de familia que hicimos, chavales y chavalas de 23 años que estábamos solos, ¿no? Esa comunidad que creamos, esa pequeña comunidad en Hong Kong de españoles, pues es un poquito lo que más echo de menos, ¿no? Pero bueno, eso es buena señal, el echarlo de menos, es que fue bonito.